Y dice nuestro comentario: con el capítulo 11 entramos en el detalle. Y vaya que hay detalle, ¿no? Tantos nombres de animales. El capítulo es largo, tiene, ¿qué? 40 y tantos, casi 50 versículos. Es largo porque tenía que serlo así. Y aunque puede ser tedioso o puede ser pues un poco cansado, este capítulo 11 detalla lo que vuelve impuro y de lo que se vuelve impuro y de los medios para liberarse de la impureza. Que de hecho esta es toda la sección, por eso nuestro tema, y así está en el cuaderno, es lo puro y lo impuro, primera serie. La primera serie está aquí en el capítulo 11 de Levítico, porque son como 4 series entre los capítulos de la segunda parte, que son los capítulos 11 al 15. Hay como 4 series alrededor de, no solo de los animales van en primer lugar porque como que querían despacharlo rápido para no complicarse demasiado. El capítulo 12 es muy pequeño y es relativo a las mujeres y es relativo a su impureza por la pérdida de sangre, que les llamaba mucho la atención y que no había una explicación, otra vez, biológica, no había una explicación ginecológica, no había una explicación científica para eso, no la podía haber. Y el tercer aspecto es el aspecto ecológico. Entonces, lo ritual, lo biológico y lo ecológico, que hoy en nuestro tiempo, a diferencia de la antigüedad, hoy sí se considera ese estudio así. De hecho, en las carreras de biología y sobre todo en medicina, antes cuando se estudiaba, por ejemplo, la materia de microbiología, donde se estudian todos los microbios y bacterias y virus también, cuando se estudia ese tema de microbios, virus y demás, también los protozoarios un poco, antes se llamaba así la materia, microbiología, que era de estudiar a los microorganismos. No, ahora se llama ecología médica, porque uno está en interacción continua con esos microorganismos. De hecho, tiene una flora normal que vive en nuestro organismo y nos ayuda y para ahora muchas nos dicen cosas. Que hay que aumentarla. Que hay que aumentarla, cuidarla, pastorearla, ¿no? Sí, tratar con ella de una manera. Si se pierde hay problemas, si aumenta también, en fin. Claro. Entonces es un equilibrio ecológico, precisamente. Y lo ecológico en este tema, cuando se estudia con una visión ecológica, viene una visión distinta que no se tenía en la antigüedad en relación con el contacto humano y los animales. ¿Qué relación tenía el ser humano con los animales? Hoy hay muchísimos cambios al respecto, pero en el texto, aún así como está el texto de Levítico 11, tal cual, ya nos ayuda incluso para permitirnos esos 3 aspectos: lo ritual, lo biológico y lo ecológico. Considerando que el segundo y el tercero no están tratados en el texto así como estamos hoy acostumbrados. Entonces dice aquí solo podemos ofrecer una visión de conjunto de esta sección, porque hay 4 series de casos de impureza. 4 series. La segunda es la del capítulo 12, donde están las mujeres específicamente, y es un capítulo breve, pero muy importante, porque y lo veremos, da determinaciones específicas sobre lo que pasaba con ellas. La tercera serie es para enfermedades de la piel y diversas micosis, dice aquí el autor, micosis, enfermedades por hongos. Los capítulos 13 y 14 son la tercera serie, los 2. Y el capítulo 15 es la cuarta serie. Y vean ustedes cómo está planteado acá. Enumera diversas impurezas provocadas por la actividad genital. Así de específico es el Levítico, ¿sí? Y el capítulo va terminando, el 15, que es toda la serie, todas las 4 series completas. Dice: tendréis a los israelitas precavidos de sus impurezas, para que no mueran al contaminar con ellas mi morada, que está en medio de ellos. Se trataba de que las impurezas presentes en el ambiente, en el cuerpo, en los cuerpos, en los animales, en las mujeres, o sea, todo lo que era físico y biológico y demás, en esa convivencia ecológica que decimos hoy,
en ese equilibrio o desequilibrio. De alguna manera, este último concepto que estamos mencionando, el desequilibrio, caer en las manos de la impureza y contaminar el templo o contaminar las cosas sagradas, era un desequilibrio social, pero también un desequilibrio político y también un desequilibrio cultural. Para ellos era eminentemente religioso. Era un desequilibrio, o sea, se rompía el equilibrio de la relación con Dios. Literalmente, si algo pasaba, si la impureza se transmitía, si se compartía, si no se obedecían los lineamientos claros para los sacrificios y sobre todo aquí en el trato específico con los animales. Dice, concierne a la alimentación a base de carne, considerando al ser humano como carnívoro. Sabemos que somos omnívoros en realidad, comemos de todo, no solo carne. Un tema interesantísimo aquí en el capítulo 11 es el de los insectos. Los insectos, las langostas, y el comentario nos dice, sí, recordemos que Juan el Bautista se alimentaba de langostas. Miel y langostas. Se alimentaba de miel y langostas, pero dice luego este especialista, a mí me dejó anoche verdaderamente sorprendido, la cantidad de veces que en el Antiguo Testamento se mencionan los diferentes tipos de langostas. Claro. Hay como de las chiquitas, de las grandotas, de las 10 nombres distintos de langostas. Números 13, Primera de Reyes 8, Deuteronomio 28, Salmo 105, Isaías 33, Amós 7:1 y Joel 1:4. ¿Y las de Apocalipsis qué me dices? No, pero estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en el Antiguo Testamento. El Nuevo no entra aquí. Todavía no. No. Las langostas, los insectos. En Mesoamérica se comían los insectos y todavía en el mercado de San Juan se vende huevo de mosco. Ay, sí, qué bonito es. Huevo de mosco que dicen que es delicioso. Ay, Y lo hacen polvito. no lo quiero probar. No. Lo hacen polvito. De eso se alimentaban nuestros ancestros en Mesoamérica. Esa era proteína. Ese era su alimento. Sí, ya Pues sé. en Chiapas ahora. Sí, no, se sigue No haciendo. sabe que Se sí. sigue haciendo. ricos. Ay, se alimentaban de insectos. Pues todavía venden los chapulines. Sí, los chapulines son. Sí, eso es lo más. Sí. No, en Acapulco se hay comen otros unos que más. son Sí, cucarachas. sí, sí. Pero cucarachas. Comer insectos, comer insectos. Sí. Perdón, dice los versículos 46 y 47. Está aquí citado. Esta es la ley acerca de los cuadrúpedos. Otra clasificación. ¿Cuántas patas tienen? Eso es biología. Aves, las aves, otro problema. Y todo viviente que se mueve en el agua, otro problema. O se arrastra sobre la tierra, que hay como 5 o 6 clasificaciones, para que sepáis distinguir entre puro e impuro, entre los animales que pueden comerse y los que no pueden comerse. Este capítulo para nosotros hoy puede resultar muy innecesario, muy superficial, muy inútil. Pero lo cierto es que para todo el contexto y sobre todo empezando la segunda parte del libro, donde viene el tema de lo puro y lo impuro y estas 4 series sobre eso, es un asunto importante para el contexto de la época. Levítico 11, ¿qué pretende hacer? Pretende exponer de forma sistemática qué carnes pueden comer los israelitas. ¿Qué carnes específicamente? Algunos animales pueden ser consumidos a condición de ser sangrados, que se les saque toda la sangre, pero no si mueren de forma natural. Otros están prohibidos y son impuros por naturaleza, pero unos animales son impuros, son intocables de hecho, y otros definitivamente son abominación, que no es lo mismo. Abominación es un grado de rechazo máximo. Es un grado de no acercamiento, de no contacto, de cero relación ecológica, diríamos hoy, con ese tipo de seres vivos. Porque traen una marca cultural y religiosa, que diríamos hasta teológica. El caso de la serpiente pues es muy notable, ¿no? Como
se asocia esa fábula del Génesis, ¿no? Lo que pasa en el Génesis es una fábula. Cuando los animales hablan, eso es una fábula, ¿no? Y las serpientes nunca han hablado y no hablarán jamás. Nos desmayamos. Es una fábula, ¿cómo? Nos desmayamos el día que hablen. Sin duda alguna, y ellas también, yo creo. Pero, sí, sin duda. Pero es una fábula. Los animales que hablan, que nunca han hablado y que nunca hablarán. Y hay varios animales en la Biblia que hablan. Hay varios, la burrita aquella que la golpean, en fin. Hay animales que hablan. Siempre que un animal habla, literariamente eso es una fábula. Sí, es contra natura. Eso no sucede jamás. Pero el texto nos presenta eso. Entonces la serpiente en particular tiene esa característica en el Génesis. En el Génesis, pase de aquí, hermano. Donde guste, pero... Vente, José. Tú también. Lo digo porque estamos acá, espacios. Estamos en la última página del boletín. Disculpe. No se preocupe, no hay problema. Se le olvidó. Entonces, exponer, dice el segundo párrafo, de forma sistemática qué carnes pueden comer los israelitas. Cuando yo leo esto, siempre me acuerdo del esquema en los mercados que están todas las partes de la res. Esos esquemas que incluso los traen desde Estados Unidos, esas grandes productoras de carne. Está el esquema completo de la res y todas sus partes. Y seccionar todo. Chambarete, qué tiro, todo. No, eso es lo de. No, hay otros nombres más sofisticados. Una cosa impresionante, sí. Los nombres de las partes. Pero aparte en cada lugar les llaman. En cada lugar, pero espaldillas. Sí, exacto. Sí. Muy bien, las milanesas del Sí. Yo no sabía que el matambre es lo mismo que el suadero en México. Exactamente. Claro, cambian las cosas. Sí, exacto, el matambre argentino. Así es. Entonces, exponer de forma sistemática qué carnes pueden comer los israelitas. De forma sistemática, ordenada, bien clasificada, que no quede en lugar a dudas. Y aún así, si uno lee esto hoy, pues le cuesta mucho trabajo. Algunos ya dijimos, otros están prohibidos y son impuros por naturaleza e incluso abominables, como vamos a ver muy rápido. Este texto bastante complejo ha suscitado muchos estudios que tratan más o menos de encontrar, y esto es lo difícil, que es para subrayar, las motivaciones originales de estas prescripciones. ¿Cuáles eran las motivaciones originales? ¿Por qué este animal no? Versículo 9. De todos los animales que viven en el agua, estos son los que puedes comer, usar como alimento. Puedes comer cualquier animal del agua que tenga tanto aletas como escamas. Pero si no las tiene, no lo vas a comer. Si tiene aletas y escamas, lo puedes comer. Sea que procedan, y vean ustedes la exquisitez y la finura con que termina el versículo 9, sea que procedan de agua salada o de los arroyos. Los expertos en peces y demás saben muy bien la diferencia entre un tipo de peces de agua salada y de agua dulce. Hacen distinciones muy precisas, muy claras, ¿no? Sin embargo, nunca comas ningún animal del mar o de los ríos que no tenga aletas y escamas. Son detestables para ti. Esto incluye tanto a las criaturas pequeñas que viven en aguas poco profundas, como a todas las criaturas que viven en aguas profundas. ¿Han ustedes visto, que se pueden ver ahora con toda la tecnología, se pueden ver muy fácilmente, esos peces, porque lo son, que viven en las zonas abisales del mar? Abisales, zonas absolutamente oscuras. ¿No de abismo? Abisal se parece a abismo, sí, pero son las partes abisales, son las partes más profundas del océano, de los océanos, donde no llega nada de luz, y ellos viven prácticamente en la oscuridad. La parte abisal, peces abisales, son rarísimos. Hay peces que no tienen escamas y si los venden. Sí, pero justamente el pasaje lo que hace es mostrar eso precisamente. ¿Con escamas o sin escamas?
Si no tienes escamas, no puedes comer eso. Pero aquí la pregunta, por eso pedíamos que subrayaran esa segunda parte, esa última parte del segundo párrafo. Las motivaciones originales de estas prescripciones. ¿Por qué se hizo eso con ellos? No parece que haya una explicación global que diera razón de todas las prohibiciones. Dice aquí, presentemos algunas de estas explicaciones parciales. Algunas. El versículo 11 lo dice pensando en esos peces o animales marinos que no tienen escamas ni aletas. Pensemos, por ejemplo, en el pulpo. Ni escamas ni aletas. Por lo tanto, el pulpo estaba prohibido. Ahora, por su forma, imagínense en la época, ver un pulpo. En esa época. Y aparte que soltaba su tinta. A ver, eso era una cosa, saber un animal así en el mar, era una cosa verdaderamente extraña. Y la explicación que daban a eso, pues no era ni biológica, no era ecológica, no era más que mitológica. Por eso los animales marinos, especialmente las ballenas, y también otros animales como estos que, bueno, el que se ha identificado mucho con las sirenas, que también es otra mitología, esos animales que tampoco tienen ni escamas ni aletas. Los delfines sí tienen aletas. Sí tienen, ¿no? Sí, Tienen, entonces sí son, sí, claro. Bien caras. Entonces, hay grandes diferencias entre unos y otros. Entonces, por eso decíamos antes de que hagan todos, esta es una clasificación sobre todo ritual. Se mete con la biología, segunda cosa, pero no es un tratado de biología, ¿no? Tampoco es un tratado de ecología, como se dice hoy. Pero dice el versículo 11, siempre serán detestables para ti, no podrás comer eso. Nunca deberás comer su carne y ni siquiera tocar su cadáver. Todo animal del agua que no tenga tanto aletas como escamas, lo repite, versículo 12, es detestable para ti. Luego siguen las aves, pero vamos a leer el comentario y luego nos vamos al detalle del capítulo, creo que hay buen tiempo. Una primera regla es que los israelitas pueden comer la carne de los animales que sacrifican a Dios. ¿Sí? Esos animales se pueden comer, pero no todos los pedazos. Es decir, y ahí está la clasificación biológica de hoy: bovinos, ovinos y caprinos. Ahí está la clasificación, ¿no? Bueyes, ovejas y cabras, para decirlo de otra manera, ¿no? Esa franja biológica, digamos, no tiene problema. Son los que se sacrifican o se sacrificaban predominantemente a Dios. Esos tres bloques de animales: bovinos, ovinos y caprinos. En 3 al 7, que es donde ya leíamos, añade que no se les puede matar más que en el marco de un sacrificio. Muy importante esto. El sacrificio en Israel surgió también con todas sus dificultades. No hemos comentado en la conferencia del doctor Thomas Romer, no lo hemos comentado. O sea, ahí hay quien dijo y nos pidió, y si la pusiéramos en la iglesia un día completa para que la gente la vea y la comentemos, sería bueno, porque sí está doblada, bueno, sí, traducida en español, se puede escuchar bien, para darnos cuenta de cómo el sacrificio en Israel hizo dos cosas fundamentales. Con todo y que seguía la ruta, la línea de otros pueblos y otras culturas que también sacrificaban animales, no seres humanos, aunque la conferencia es muy inquietante por eso, porque hay episodios sobre eso, ¿no? Especialmente el caso de Abraham e Isaac. Pero el punto está aquí en que el sacrificio hizo dos cosas fundamentales en la antigüedad. En primer lugar, desmitificó a los propios animales. Me explico. En Egipto particularmente, que es de donde salió el pueblo después de la esclavitud, el buey Apis y otros animales eran sagrados, eran dioses, de hecho, y se adoraba a esos dioses representados por animales.
pero las figuras de los animales como tales estaban deificadas, eran dioses tal cual. Cuando el sacrificio en Israel se establece, poco después del Éxodo, estamos en esa etapa, y con el avance que tiene, se desmitifican los animales porque ahora los animales no son dioses. A algunos de los animales, como estos 3 bloques, se les va a sacrificar a Dios. No son dioses, por un lado. Y por el otro, el sacrificio también venía a contener esos impulsos de la violencia social que desgraciadamente siguen tan vivos en toda la historia de la humanidad. Y el sacrificio canalizaba la violencia social. Era algo cruento, evidentemente. El derramamiento de sangre, matar al animal, destazarlo, sacarle la sangre, limpiarlo, o sea, todo ese de rastro, digamos hoy, lo que se hace en los rastros, lo hacían los sacerdotes, y con eso canalizaban la violencia latente siempre en una sociedad. Esto es bastante complicado porque la violencia siempre está latente en la sociedad. La violencia siempre está latente en la sociedad, por protestas, por inconformidad, por incomprensión, por pleitos familiares, tanta cosa que hay en una sociedad. La violencia tenía que ser canalizada. Cuando dices canalizada, quiere decir que cuando estas personas están viendo esto del sacrificio, están sacando en ese momento algunos conflictos internos. De alguna manera. No tanto internos no, sino social. Violencia social acumulada. Sí, pero por conflictos sociales particularmente. Pensemos en el capítulo 25. Venía ahorita, me atoré ahí en las torres, había un coche detenido. Justo ahí venía pensando en que nosotros en este grupo particularmente, pero también para la iglesia en general, debemos tener bien claras las partes fundamentales del Levítico. Y una de esas partes fundamentales del Levítico es el capítulo 25 sobre el jubileo, el perdón de deudas, la devolución de la tierra en vida, la recuperación del patrimonio, el perdón generalizado, amnistía total. Ese es el aspecto social. Ese es el aspecto social. El hecho de que el capítulo 25, porque Levítico, el jubileo está en 2 lugares, está en Deuteronomio y está en Levítico. Pero en Levítico está como parte de todas estas ordenanzas, de todas estas... Es parte del Código de Santidad, capítulo 25, 18 al 26, es toda esa sección de la ley de santidad. Entonces, nosotros tendríamos que darnos cuenta de esa parte fundamental, porque efectivamente la violencia se acumula en las sociedades siempre y tiene que estallar en algún momento, como parte de la dinámica social, de lo que se ha acumulado. Rencores entre sectores, políticas específicas, ya no digamos las partes dictatoriales, autoritarias, totalitarias, pero la violencia se acumula en las sociedades, se acumula en las familias, se acumula en las personas, ¿no? Esta semana, cada semana tenemos una tragedia que comentar y es terrible. Lo que le hicieron a esta muchacha allá en Zapopan, en vivo, en directo, pero que hay de trasfondo y ahora que está saliendo todo lo que hacía. Se sabe ya lo que hacía. Pero es que entonces, y nuestra tendencia moralizante, es muy moralina, muy... Sí, pero estaba involucrada con un narco, eso es lo peor. No estamos tan seguros todavía, la investigación no ha terminado. Hay elementos ahí, hay muchas cosas, su edad, demasiado joven, obteniendo recursos de procedencia no clara, en fin, toda una serie, pero a lo que voy es a lo que le hicieron directamente. Sí, claro. O sea, un acto, una ejecución, una parte violenta que tiene que ver con lo que estamos hablando. La violencia se acumula y tiene que salir de alguna manera. El sacerdocio servía para eso, el sacrificio servía para eso, para canalizar la violencia acumulada socialmente. Pero eso no, supongamos,
los sacerdotes hacían todo. Sí. Eran los únicos que se desahogaban y la demás gente no. Es que era un desahogo ritual, Sí, es lo que era un decía, desahogo para todo toda la el mundo, comunidad. sí. Era un desahogo para toda la comunidad. Es que nosotros estamos, desgraciadamente, estamos muy dominados por el individualismo hoy. Sí. Demasiado dominados. El contexto comunitario de la fe en el antiguo Israel se nos hace difícil de comprender, Sí. porque era una comprensión en ese tiempo global, comunitaria. O sea, si el pueblo sacaba la violencia a partir del sacrificio, todo el pueblo sentía y respiraba y descansaba. No era solo para unas familias o para unos cuantos, no era para todo el pueblo, para toda la comunidad. No era una experiencia solo familiar o de clanes, porque recordemos que dentro de las tribus había clanes y había familias, es el escalón, familias de las pequeñas, los clanes, las tribus, en fin. Era algo comunitario. El mejor término para esto es decir que era algo corporativo. Sí. Corporativo. Abarcaba a toda la comunidad. Todo el pueblo sentía que se desahogaba de la violencia, que canalizaba la violencia de esa manera. Hay toda una teoría detrás de esto que hoy no vamos a comentar, pero dice acá, por tanto, el fin, es una consagración radical del pueblo, y otra vez la parte comunitaria y corporativa, otra vez, que no puede alimentarse más que de la mesa de su Dios. Por un lado se canaliza la violencia, por un lado se desmitifica a los animales, pero en la parte ritual, y aquí tenemos que decirlo, todo lo ritual en el Levítico es espiritual. Es que, ¿verdad? Espiritual. Ok. Todo. Hoy nosotros decimos, es que solo esto es espiritual y todo lo que no entre en ese esquemita no es espiritual. No, para ellos eso era espiritual. Lo ritual es espiritual. Por eso Hebreos, aunque critica tantas cosas de la ley y del sacrificio, lo que Hebreos hace es respetar la espiritualidad que brota de la ley y del Levítico. Hay una espiritualidad de fondo. Y lo dice aquí muy bien. El fin es una consagración radical del pueblo, que no puede alimentarse más que de la mesa de su Dios. La mesa de su Dios, que hoy recordamos en el caso del sacramento de la Santa Cena, es participar de la mesa del Señor, y así lo decimos, porque Él estuvo en esa mesa. Aquí la mesa de Dios, de su Dios, es que Él, hasta por el sacrificio que se hacía, alimentaba a su pueblo, y el pueblo participaba de la mesa de su Dios, era alimentado por la mesa de su Dios. Los que principalmente se favorecían de eso eran las familias sacerdotales, pero también mucho del pueblo podía participar de esa comida sacrificial. Si casi todos los demás son declarados prohibidos, animales, no es porque tengan menos valor a los ojos de su creador, no es eso, no tienen menos valor y puedan ser consumidos por las demás naciones, ¿sí? Entre comillas, no de naciones, porque entonces vamos al punto, entonces ¿por qué Dios creó animales tan raros, digamos, tan variados, si finalmente esos animales iban a ser clasificados como inmundos, impuros o incluso hasta abominables? ¿Cómo? ¿Dios creó esos animales así a propósito o por qué hizo eso? Porque hay un ecosistema. Pero esa ya es la lectura ecológica. Pero así es, ¿no? Contemporánea, que en ese momento, aunque lo decían doctrinalmente, porque lo sabían y lo creían, Dios creó todas las cosas que hay, incluyendo a esos animales raros, extraños. Sí, imagínense la mantarraya, ¿no? Por ejemplo, ver la mantarraya ahí, con la colita Pero que se ella... ve, bueno, Sí, cuando claro. no tengo la oportunidad de saber majestuosos todavía, Sí. ¿no? Todo. Sí. Este animal, ¿cómo se desplaza? Las medusas, en fin, tanto animal así, ¿no? Que hay. Y entonces esa es la variedad ecológica, ¿no? La interacción ecológica que sabemos hoy que hay.
y que en ese tiempo solo se intuía. Por eso cuando los salmos dicen que todas las criaturas se unen en la alabanza a Dios, los árboles, los montes, todo se personifica. Todas las criaturas de Dios se personifican. Y todas las criaturas, dice el Salmo 150, que todo lo que respira, alabe al Señor. Los que respiran con branquia, los que respiran con pulmones, los que respiran por la piel, como ciertos gusanos, ¿no? Respiran. ¿Y qué es la respiración? Pues es el ciclo del oxígeno. Pero no se dice científicamente. Se dice ritualmente, se dice espiritualmente y se dice todo lo que respira, como respire, como sea, que alabe al Señor. ¿Por qué? Porque no se sabía en ese tiempo qué formas de respiración hay, ¿no? No se conocía el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, los olores que producen los animales en descomposición, ¿no? No se sabía nada de eso. Olían feo y ya. No, ahora hay una explicación para eso. Bueno, dice acá entonces, pero Israel es un pueblo consagrado. Entonces Israel no tiene escapatoria. Tenía que distinguir a estos animales para consumirlos o no. Y esto, como bien dice al final, es una motivación teológica. Arriba preguntaba, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones básicas, las motivaciones fundamentales de todo eso? ¿Cuáles eran? Las motivaciones originales, ¿cuáles eran? Pues era una motivación teológica. Y esta motivación teológica, en relación con Dios, está en perfecta consonancia con las concepciones del libro. No se aplica en todos los casos. O sea, por eso decía que el libro de Levítico nos está educando, nos está mostrando unas realidades que sabemos que estaban ahí y que fueron parte de un comportamiento colectivo, ritual, sacrificial, reiterativo, repetitivo. El sacrificio era continuo. Pero díganme ustedes, ¿cómo reaccionamos ante el hecho de que tenía que haber siempre una llama encendida en el campamento? Siempre una llama prendida, de la cual se tomaba para hacerlo, ¿no? O sea, cosas como eso, que son muy simbólicas, que son muy significativas incluso para hoy, pues lo vemos incluso en lugares como aquellos donde se recuerdan historias específicas, donde hay llamas prendidas permanentemente para recordar un hecho, para recordar por ejemplo, el monumento al soldado desconocido, a una guerra determinada, a una batalla determinada. Ahora que se cumplieron los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, la ceremonia impresionante que hubo allá en Moscú. Ustedes saben cómo le llaman a los rusos en la Segunda Guerra Mundial. No le llaman Segunda Guerra Mundial. ¿Saben cómo le llaman los rusos en la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí? ¿Lo han visto por ahí? Yo sí lo leí, pero sí. Gran Guerra Patria. Así le llaman los rusos a la Segunda Guerra. Gran Guerra Patria. Llamarle de esa manera cambia por completo toda la comprensión de eso. Por completo. Mucha justificación. En todos los sentidos, sí, claro. Sí, puede no gustarnos, podemos no convencernos, lo que sea, pero es una percepción nacional, nacionalista, es una apropiación de algo que sucedió, porque la Segunda Guerra Mundial, como se le llama en Occidente, empezó a cambiar de rumbo justamente cuando el ejército alemán decidió atacar a la Unión Soviética. Ahí empezó la derrota de Alemania, en realidad. Propiamente decide violar el acuerdo que firmaron justo antes de la invasión de Polonia, el 1 de septiembre de 1939. Habían firmado un acuerdo de no agresión y se repartieron Polonia. Yo lo ataco por acá, tú lo atacas por allá y vámonos, y ahí. Y entonces la guerra sigue hacia Occidente, no hacia la Unión Soviética. Cuando el ejército alemán se va hacia el oriente, ¿no? Hacia la parte oriental, pues las cosas cambian. Entonces menciono esto por lo de la llama prendida.
qué simboliza, qué representa, qué le recordaba al pueblo de manera continua, ¿no? El cambio es muy grande, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial. Claro. Es demasiado grande. ¿A qué, perdón? El nombre de la Segunda Guerra Mundial. Por supuesto, es un cambio sí, total. Es muy grande. Sí, pues claro. Es como acá en México. Y ese debate ideológico y político y educativo se ha tenido mucho en los últimos 40 años, con los libros de texto gratuitos particularmente, sobre cómo interpretar determinados periodos de la historia de México. La reforma liberal de la segunda mitad del siglo XIX, muchos sectores sociales en México, sobre todo los ligados al conservadurismo católico, no han estado de acuerdo nunca con ver ese periodo como algo útil para la sociedad mexicana o para la historia. Se quieren proponer lecturas diferentes de lo que pasó, ¿no? El triunfo del liberalismo, ¿qué significó? Pues los libros nos adoctrinaron literalmente en eso y nos dijeron significó esto y esto. Y las contralecturas de eso dicen, no, es que no fue así, fue un periodo negativo por esto, por aquello. Y es un debate que no termina. Lo mismo así con esto de la Segunda Guerra Mundial. 80 años, ¿no? Justamente, que se cumplieron, ¿no? Y se cumplen con una guerra nueva que implica, ya no es la Unión Soviética, pero que se cumplen 80 años de una guerra patria, como le llaman ellos, y ahora tienen otra, allí con un país hermano suyo, que son los ucranianos. Bueno, terminamos. Se autoriza el consumo de algunos pescados que nunca se ha tratado de ofrecer al Señor. Del mismo modo, algunos pájaros e insectos se autorizan. 17:13 habla de animales que se pueden matar en la casa. Ciertamente aquellos que se acomodan a los criterios de los versículos 3 al 7, y queda el caso de los animales nobles, a los que un defecto impide ofrecer en sacrificio. Es muy llamativo, a menos que alguien se acuerde de qué parte hay en la Biblia o en los textos antiguos acerca de los animales de acompañamiento, que ahora son parte de la vida social como nunca antes. O sea, el perro, los gatos, ¿sí? Las mascotas, como se les llama. Mascotas, ¿sí? Pero En no los Chile- perros, porque avieso para que se... En Chile ya se aprobó una ley sobre familias intergenéricas. Ya es legal en Chile que los propios animalitos estén incluidos como parte de la familia. Familias intergenéricas. Porque también eso ha cambiado. Pero acá en este capítulo 11 no aparece nada de eso. Versículo 13, ya terminando. Estas son las aves que son detestables para ti y no deberás comerlas. El buitre grifón, el quebrantahuesos, el buitre de cabeza negra, el milano, los halcones de toda clase, los cuervos de toda clase, el búho real, la lechuza campestre, la gaviota, los gavilanes de toda clase, el búho pequeño, el cuervo marino, el búho grande, la lechuza común, la lechuza del desierto, el buitre egipcio, la cigüeña, las garzas de toda clase, la abubilla y el murciélago. Pero eso es en otro tiempo. Gracias. En este tiempo ya cambia mucho completamente. Sí, pero estamos leyendo el Levítico y nos estamos encontrando con estas realidades que todas tenían una representación ritual de la vida. ¿Qué sirve para comer? ¿Qué no? ¿Qué puede ser sacrificado a Dios? ¿Qué no? Eso ha cambiado, evidentemente. Nuestra lectura de hoy para este tipo de elementos, por ejemplo, en esta segunda parte que acabo de leer, les iba a decir que yo la abubilla, que yo nunca la escuché alguna vez, la escuché en una canción de Alberto Cortés hace muchos años. Menciona la abubilla. Pero todas estas aves mencionadas, casi todas, de los versículos 13 al 19, casi todas estas aves que no se deben comer, dice, son aves de carroña. Exacto, carroñeros. Son carroñeras. Por lo tanto,
por lo que acostumbran comer ellas. Carne en descomposición. Pues es que ahora casi todas las aves son carroñeras. Sí, pero aquí hay una clasificación ritual de los animales. En Levítico 11 encontramos eso, una clasificación ritual. Y la relación con los animales de todo tipo que aparecen acá, esta clasificación de todos los animales, tiene que ver con el gran tema del Levítico, que es diferenciar lo sagrado de lo profano. Qué es lo que no debe tocarse, qué es lo que no debe comerse, porque detrás de esa concepción y de esas prácticas, porque aquí todo el capítulo sigue, ¿no? Las siguientes criaturas te harán ceremonialmente impuro. Cualquiera que toque este tipo de animales está impuro. En el 20, no debes comer insectos alados que caminan por el suelo, son detestables para ti. Sin embargo, puedes comer insectos alados que caminan por el suelo y que tengan articulaciones para poder saltar. Léase los chapulines. Por ejemplo, están autorizados. Están autorizados por Levítico 11. Nos hemos pecado. No, los insectos que se te permite comer incluyen toda clase de langostas, langostones, grillos y saltamontes. Todo eso puedes comer. ¿Sí? Todos los, aquí está. Todos los demás insectos alados que caminan sobre el suelo son detestables para ti. O sea, hay una clasificación ritual. No es biológica, no es ecológica. Están ahí esos animales, son creación de Dios, sí, pero el Señor mismo nos dice que no debemos comernos eso. Pero yo me refiero a, bueno, que ya no se usa, ¿no? No. Si ya no podemos comer otra cosa, que estemos en un lugar desierto. Esto ya no aplica para el cristianismo, hermano. Ya no aplica para el cristianismo. Ni siquiera para el judaísmo en la actualidad, que ya no se hace esa clasificación así. Pero esto es un testimonio de la lectura ritual de la realidad biológica en la relación con Dios. Dios me prohíbe acercarme y hacer esto porque si lo hago me voy a volver impuro. Y si me vuelvo impuro delante de Dios no puedo tener una relación directa con Dios. En esa época era diferente a lo que hoy nosotros entendemos. Por eso el libro de Levítico, ya lo hemos dicho varias veces acá y es muy necesario subrayarlo, el libro de Levítico es complementado en la Biblia y es puesto en su lugar literalmente por la carta a los hebreos, que es la parte ritual, donde se dice que todo lo que se hizo en el libro de Levítico, todas las prescripciones que había, toda la parte positiva y también la parte negativa, todo eso apuntaba hacia lo que después iba a hacer el Señor Jesucristo. Después del Señor Jesucristo, cualquier sacrificio es innecesario delante de Dios. Sacrificio cruento, sacrificio violento, sacrificio incluso simbólico, psicológico, moral. Ningún sacrificio está justificado para decir, si tú haces este sacrificio vas a estar en mejor relación con Dios. Eso no es así. Pero sí necesitamos ver la contraparte del Antiguo Testamento para ver cómo el Levítico enseñaba eso, el pueblo entendía eso, vivía eso y cómo tuvo que haber una evolución hasta llegar al Señor Jesús en la cruz con ese sacrificio voluntario que hizo. Por eso Dios no come pescado si no tiene escamas, pastor. ¿No? En el 2025. Y ahorita yo quería preguntarle esta duda existencial. En la Semana Santa, la Iglesia Católica prende su cirio. Sí. Y ahí lo tienen toda la semana. Y ahorita dijo, bueno, permanentemente no, pero en esa semana. Y todos los católicos, el domingo de resurrección, van con su cirio, aquellos le llaman pascual. El cirio pascual. Para llevarse la luz de ese cirio a su casa. Bendecirlos. ¿Qué es lo que hacemos el día de Navidad? También hacemos algo parecido. Prendemos la llama y la circulamos en el resto de es prácticamente lo mismo. Y también validando, perdón, ¿qué? El ritual que ellos hacen antes. No, es una cuestión simbólica que representa la transmisión de la luz divina y nada más. No tiene mayor dificultad. Es simbólico, pero no se está validando algo tradicional de otra iglesia o de otra confesión o de otra manera de ver la fe. Tiene un simbolismo, el simbolismo de la luz. El simbolismo de la luz, el simbolismo de la llama. Si no lo hacemos no pasa nada.
Si no lo hacemos, no pasa nada. Ok. Si lo hacemos, tiene un simbolismo extra que la comunidad puede aprender a percibir como algo que se comparte, que viene de un solo fondo, de un solo origen y se reparte para todos. O sea, ese es el simbolismo. Okay. Y aplica y tiene sentido para la iglesia de hoy. Bueno. Pero si no se hace, tampoco pasa nada. Exacto. ¿Sí? Pues vámonos al culto, hermanos, porque ya estamos Bueno, ya con... que se pastor, si tenía ganas.